sobre lo que tenemos como acción, no hay problema porque él pone siempre las versiones inglesas. Entonces no hay problemas de versiones con ustedes. Va a venir. Ok. Alors, Windev Online, la última. Aunque estemos en versión francesa o en versión inglesa, como lo pueden ver, él sabe quién son los últimos desarrollos que hemos abierto. Que siempre paso de una versión a otra. Ok. Alors, deploy. Aquí lo vamos a ver. De nuevo, recompilamos siempre. Ok. Vamos a integrar todo, las idiomas. Ok. Eso ya lo hemos visto. Entonces, esto me lo pone en la biblioteca o en la library, como lo queremos llamar. Ok. Alors, aquí tenemos el perfil. Alors, una cosa muy importante, aquí tenemos un perfil, pero podemos tener 10.000 perfiles. ¿Ok? Eso quiere decir que podemos perfectamente, si tenemos un desarrollo para clientes, que estos clientes utilizan desde sus servidores o nosotros tenemos hospedado en nuestro servidor 5, 10, 50, 100, 1000 clientes, podemos perfectamente también actualizar todos estos perfiles de un golpe o trabajar de una manera SaaS, como yo trabajo con eFacture, con todo el mundo sobre la misma solución, pero tenemos un sistema SaaS que nos permite entonces de separar la información de cada uno. ¿Ok? Entonces acá vamos a echarle un ojo después a eFacture un poquito más tarde para otras cosas. Entonces veremos que por ejemplo yo trabajo sobre dos perfiles, aunque es uno de prueba para mí y el otro uno de explotación. Eso también es muy posible. Entonces acá él se conecta, ya no va a haber problemas, él verifica los datos, el password, etcétera, etcétera. Él va a recuperar el estado actual del servidor, cómo va a ser como una foto del servidor, a saber cómo está el servidor, de manera a poder proponernos cuáles son las páginas, las librerías, las imágenes, etcétera, etcétera, que quiere o que va a tener que actualizar. Ok, entonces aquí me dice, por ejemplo, que tiene que actualizar 24 elementos, aquí uno, etcétera, etcétera. Pues aquí 444 elementos de 450. Podemos añadir proyectos, ficheros, podemos excluir ficheros, ok. Podemos ver en tiempo real realmente lo que va a hacer. Y ya nomás, yo sigo, aquí yo puedo pedir que me haga la modificación automática de los ficheros en la instalación. Claro que esto es casi obvio, es algo que hay que hacer. Si yo he cambiado mi estructura acá, me lo tiene que cambiar en tiempo real allá. O también yo puedo, si yo trabajo con cliente servidor, en este caso, en este proyecto no, modificar uno o varios servidores en lo cual estoy trabajando. ¿Ok? En este caso, para que tengamos la lista de los servidores acá, yo tendría que crearlos en el análisis, como ya lo hemos visto varias veces. Ok. Ahora, este es para ver Veras base de datos 5.5, pues no les va a concernar. Ok. Activar inmediatamente. Vamos a guardar después la página web y destruir lo guardado después de una actualización con éxito. ¿Cuántas conexiones yo quiero máximo a la página? ¿Cuántas conexiones yo puedo dar por personas? El tiempo de sesiones cuando necesitamos, etcétera. La generación de las estáticas de la página web y ya. Y a partir del momento, yo hago esto aquí y todo se manda directamente del otro lado. ¿Ok? No es más ni menos que esto, es realmente algo muy sencillo. Hay que seguir el asistente y funciona realmente muy, muy bien. Entonces, vamos a ver después para un ejemplo de web service cómo vamos hasta el final de esto. Ok. Entonces, el otro día, si no me equivoco, vamos a ver dónde estamos. Alors, si no me equivoco, tenemos una base de datos Postgres y lo conectó.
como les diré, estas manipulaciones que yo vuelvo a hacer siempre, eso es debido a que tengo las dos versiones inglesa y francesa en mi máquina, y claro que yo paso de una a otra, pero para ustedes no tendrán que hacer esto. Ok, acá tenemos que clientes. Ok, estábamos viendo el otro día esta parte. Alors, rápidamente vamos a añadirle algo más. Alors, acá lo que podemos hacer, aunque no es grave. Eso no se justifica, ya hemos trabajado con WebDev, no se justifica por el momento que seguimos creando la página de los pedidos o de los productos, exactamente la misma cosa, ya hemos visto cómo esto funciona y hemos visto que eso directamente está conectado en Postgres. Ok. Alors, hablando de preocupaciones, es importante saber que cuando tienen, acá lo van a mirar, cuando tienen WinDev, WebDev y entonces miramos sobre WebDev en inglés, instalados, se instalan unas no sé cuántas, como varios centenas de ejemplos, ¿ok? Completos acá, con código fuente, claro, trainings, ¿ok? Y unitarios. Tanto para WinDev, para WebDev y para WinDev Mobile, por ejemplo acá. Tenemos ejemplos para Android, iOS, Mobile WinPhone Unit, Windows Phone, ¿ok? Y claro que tenemos para aprender muchísimo con estos ejemplos. Se los digo porque ayer ella me preguntaba si yo podía darle unas 2-3 bases de datos para que las miren, las estudien. Yo estaba como sorprendido de ver que no habían visto que había ejemplos, ¿ok? Entonces es muy importante esto. Ok. Alors, para esto ya vamos a empezar a desarrollar una interfaz ya con Windows Mobile. Alors, para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a ver dos formas para conectar iPhone, iPad, Android. En general, no vamos a entrar en detalles, pero vamos a ver dos formas. Vamos a ver una forma de sincronización con temas de HTTP request y encriptación de datos, etcétera, etcétera. Y si tenemos el tiempo hoy, o tal vez lo terminaremos la próxima semana, vamos a ver un tema con web servicios, ¿ok? Los dos temas tienen sus intereses. Vamos a ver la diferencia un poquito entre los dos. Ok. Alors, este proyecto lo vamos a llamar VVP Postgres iOS. SQL iOS. ¿Dónde necesito este nombre yo? No, nada especial. Ok. Alors, voy rápidamente con un proyecto iPhone. No, yo no voy a poder entrar en... Yo veo la pregunta de Alfredo. Si puedo mostrar cómo hacemos un upload de una imagen a la base de datos. No, yo no voy a poder porque si entro en esto ya perdimos la sesión de hoy. No es largo, pero sí se necesita como media hora para analizar un poquito el código. Hay un excelente ejemplo. Hay dos ejemplos, si no me equivoco, que son excelentes para hacer un upload normal. Entonces vamos a crear. Y el otro para hacer un upload Ajax. ¿Okay? Vamos a crear una base de datos en Hyperfile SQL Classic dentro del iPhone. Alors, la idea es de tener los datos en local y entonces de sincronizarse con web y la versión WebDev, él se está sincronizando directamente con Postgres. Ok, entonces vamos a ir rápidamente. Alors, yo no sé si vamos a hacer todo. Vamos a trabajar sobre mínimo dos tablas. Clientes. Ok, ya lo que ya conocemos. Alors, rápidamente vamos a poner clientes. ¿Qué va a hacer? Es un 50. Vamos a poner una dirección.
Vamos a poner una ciudad. ¿Ok? Al final, lo que estamos haciendo acá, estamos volviendo a crear la estructura que tenemos, país, en la parte web, teléfono, y alors vamos a hacer un campo que les voy a explicar después. Vamos a poner, a decir, necesita actualización. Y ese lo vamos a poner como booleano. Ok, vamos a crear otra, aunque productos. Ok, vamos a trabajar primero con la de clientes, porque pues el sistema después es igual. Yo prefiero que vean más cosas que ver dos veces la misma cosa.